Mi estimado estudiante de la asignatura de costos logísticos, cordial saludo para ustedes el día de hoy. En este video, en este tutorial, vamos a trabajar el ejemplo relacionado con el área de compras. Ya hemos visto los costos por separado, hemos visto, digamos, los salarios, hemos visto el tema de la depreciación, también hemos visto lo relacionado con los gastos operacionales, con los gastos pagados por anticipado. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un tutorial, vamos a hacer un ejemplo donde mostremos, digamos, la integración de esos costos y a su vez podamos determinar, digamos, los costos relacionados, el total del área de compras. Entonces, para lo cual vamos a compartir este ejemplo que nosotros ya, ustedes lo tienen en su correo electrónico. Este ejemplo, el que está en la guía que a usted se le ha aportado para trabajar este tipo de casos. Entonces, nos indica el ejemplo que el área de compras tiene 3 personas, un jefe, un auxiliar número 1 y un auxiliar número 2. Que cada uno tiene un salario mensual de 3 millones de pesos, estoy hablando del jefe de compras, el auxiliar número 1 tiene un salario de 1.300.000 y el auxiliar número 2 un salario de 1.200.000 pesos. Le debemos de calcular el tema de las obligaciones laborales derivadas de la nómina, en este caso el 52%, y el auxilio de transporte lo debemos calcular pues si tiene derecho. Entonces, muy bien, empezamos con el primer punto, que son las obligaciones laborales derivadas de la nómina, y simplemente vamos a multiplicar el salario mensual, como ustedes pueden ver, el salario del jefe, que es de 3 millones de pesos, lo multiplico por el 52%, y eso nos da unas prestaciones sociales de 1.560.000 pesos. Repito el mismo procedimiento para el auxiliar número 1, el 1.300.000 por el 52%, nos daría un valor de 676.000 pesos de prestaciones sociales. Y por último, para el auxiliar número 2, pues multiplico 1.200.000 por el 52%, y eso me da como resultado de 624.000 pesos. Ya con el tema de las prestaciones sociales, o las obligaciones laborales derivadas de la nómina, voy a calcular el auxilio de transporte. Recordemos que el auxilio de transporte, la base para su determinación, aquí la tenemos. Cogemos y multiplicamos el valor del salario mínimo, que es 908.525 pesos, lo multiplicamos por 2, que es el número de salarios que nos da, pues, como, digamos, por ley, para determinar la base. Y como pueden ustedes apreciar, pues aquí estoy haciendo la multiplicación del salario mínimo por 2, que es el número de salarios, y nos daría 1.817.050 pesos. Esa es la base. Es decir, que todo valor que esté por encima de todo valor de salario, que esté por encima del 1.817.050 pesos, no le vamos a dar auxilio de transporte. Y en esta partida pues tenemos el auxilio de transporte, que es de 106.454 pesos. Entonces empezamos. El jefe de compra, su salario es de 3 millones de pesos, valor que está por encima del 1.817.050 pesos. Por eso, pues aquí no le colocamos nada del auxilio de transporte. El auxiliar número 1, su salario es de 1.300.000, está por debajo del 1.817.050 pesos. Por ende, pues le vamos a dar el auxilio de transporte de 106.454 pesos. Por último, tenemos el auxiliar número 2, que tiene su salario de 1.200.000. Como pueden ustedes apreciar, pues está por debajo del 1.817.050 pesos, y por lo cual, pues aquí tenemos los 106.454 pesos del auxilio de transporte.
Ya para terminar, entonces básicamente en esta parte lo que hago es sumar los tres conceptos, como ustedes pueden ver: salario mensual, obligaciones laborales y el auxilio de transporte, y eso me daría pues el total de lo que tendría que desembolsar la empresa por el cargo de jefe de compras, o sea que sería 4.560.000 pesos. Lo mismo hago ahora con el auxiliar número 1, sumo el 1.300.000 más los 676.000 más los 106.454 pesos, y ese valor sería 2.082.454 pesos, pues lo que tendría que hacer de provisión la empresa en cuanto a lo del salario, prestación y auxilio de transporte para el auxiliar número 1. Y por último, el auxiliar número 2, pues sumo los tres valores: salario mensual, obligaciones y auxilio de transporte, y nos va a dar un valor de 1.930.454 pesos. Por último, pues sumamos los tres valores y los salarios para el área de compras nos daría un valor total de 8.572.908 pesos. Entonces, ahí está la primera parte de los salarios involucrados con el área de compras directamente. Ahora bien, pasamos ahora a los otros salarios de las áreas que se relacionan con compras. Entonces tenemos aquí el mismo esquema de 1.817.050 pesos como base para determinar el auxilio de transporte. Aquí tenemos el auxilio de transporte de 106.454 pesos. En este ejemplo, pues tenemos un auxiliar de mantenimiento y un auxiliar de aseo que nos colabora muy amablemente en el área de compras. Los salarios mensuales son de 950.000 pesos cada uno. Y entonces aquí procedemos a calcular las obligaciones laborales, que es de 950.000 por el 52%, nos da 494.000 pesos para uno. Y repito el mismo procedimiento para el auxiliar de aseo, que es también 950.000 por 52%, y eso es otro valor idéntico al primero, de 494.000. Comparamos los salarios para determinar con la base del auxilio de transporte. Entonces notamos que 950.000 es menor que 1.817.050 pesos, por ende, pues el auxilio de mantenimiento pues tiene derecho al auxilio de transporte. Misma situación para el auxiliar de aseo, porque es 950.000 contra 1.817.050 pesos, y aquí tiene su auxilio de transporte. Entonces, pues básicamente aquí lo que yo hago nuevamente es sumar, como ya lo pudieron ver ustedes anteriormente, salario mensual, obligaciones y auxilio de transporte, y eso nos da para el auxilio de mantenimiento un valor total de 1.550.454 pesos. Y lo mismo hacemos con el auxiliar de aseo, 950.000 más 494.000 pesos de obligaciones más auxilio de transporte, y nos va a dar idéntico valor de 1.550.454 pesos. Ahora bien, pues sumamos estos dos totales y nos va a dar un total, pues digamos, de nómina para estos cargos de 3.100.908 pesos. Ahora bien, tenemos que determinar cuál es el porcentaje que le corresponde a compra. Ya aquí tenemos un porcentaje previamente determinado, ustedes ya lo han visto previamente cómo se hace en videos anteriores. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es coger, ya sabemos que el 7%, como ustedes lo pueden ver aquí en el Excel, se lo vamos a asignar al auxiliar de mantenimiento, y el 9% le vamos a asignar al auxiliar de aseo. Entonces simplemente multiplicamos el total, después el total de 1.550.454 pesos por el porcentaje, como ustedes lo pueden ver aquí. O sea que al área de compra le vamos a asignar, en relación al auxiliar de mantenimiento, 108.532 pesos. Y el auxiliar de aseo, pues que es el mismo valor de 1.550.454 pesos, lo multiplico por el 9%, y eso me da 139.541 pesos. Sumo los dos valores,
como ustedes pueden ver, los 108.532 pesos más los 139.541 y me da un total para asignarle a compras de 248.073 pesos. Entonces ya vimos el salario del personal directamente relacionado con compras. Acabamos de hacer los salarios pues para las áreas relacionadas. Tenemos unos gastos del área de compra, gastos de operación. Pueden ver ustedes papelería, internet y telefonía. Simplemente lo que hacemos aquí es sumar los valores, los tres valores, y los gastos mensuales serían de 670.000 pesos. Ahora vamos a amortizar los diferidos. Ya sabemos que los diferidos, gastos pagados por anticipado, pues son seguros que se pagan para usar por un periodo de un año, que se le compran a la empresa en general. Es decir, si yo compro un seguro de terremoto, pues no me va a cubrir solamente pues la parte relacionada, por ejemplo, con contabilidad, sino que involucra todas las áreas, por lo cual tenemos que asignar el valor que le vamos a asignar al área de compra. Entonces tenemos un seguro, digamos, de terremoto por 150 millones de pesos, incendio 95 millones y robo 70 millones de pesos. Sumamos estos valores aquí. Efectivamente ahí está. Como previamente hemos visto, vamos a amortizarlo mensualmente. Entonces simplemente lo que voy a hacer es coger el valor anual, como ustedes pueden ver el seguro de terremoto, que es de 150 millones de pesos, y dividirlo sobre el número de meses que tiene un año, que son 12. Entonces ahí está el valor mensual de 12.500.000 pesos, valor que irá por lo general al estado de resultados de la empresa y tendrá que ir descontando, disminuyendo de a poco las utilidades. El incendio, 95 millones, lo divido sobre 12 y eso nos da un valor mensual de 7.916.667 pesos. Y el seguro contra robos, con un valor anual de 70 millones, lo divido sobre 12 y eso me da un valor mensual de 5.833.333 pesos. Ese es el valor mensual que cubre para toda la compañía. Pero yo ahora lo que tengo que hacer es asignar el valor a compras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí ustedes ven que está asignado al seguro de terremoto, pues le va a corresponder el 8% a compras, el de incendio le va a corresponder el 10% y el de robo le va a corresponder el 9%. Entonces, a los valores mensuales voy a multiplicarlo por cada uno de estos porcentajes para que me dé el valor numérico o el valor en dinero asignable a compras. Entonces aquí pueden ver ustedes, multiplico el valor mensual de 12.500.000 pesos, que es el de terremoto, lo multiplico por el 8%, como ustedes pueden ver, nos da un valor asignado a compras de 1.000.000 de pesos. Lo mismo voy a hacer con el de incendio, 7.916.667, lo voy a multiplicar por el 10% que me indican que es lo que le vamos a asignar a compras y me da un valor de 791.667 pesos. Por último, pues tengo el valor de seguro contra robo de 5.833.333 pesos. Lo multiplico por el 9%. Me da 525.000 pesos. Sumo los tres valores y el valor total por concepto de gastos pagados por anticipado para el área de compra es de 2.316.667 pesos. Por aquí tenemos la depreciación. Entonces nos dicen que tiene unos muebles y enseres el área de compra y tiene unos equipos de cómputo. Su valor es de 25 millones de pesos, el de muebles y enseres, y 10 millones para el equipo de cómputo. Como vimos en videos anteriores, tenemos que aplicarle la depreciación y vamos a utilizar el método de línea recta que ya lo hemos aportado previamente, el cual nos indica que los muebles y enseres se deprecian en 10 años o su equivalente en 120 meses. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicamos el número de años, que son 10, por el número de meses, que tiene un año, que son 12. Entonces, 100 por 12, pues daría 120. Para el equipo de cómputo, pues simplemente multiplico los 5 años
que ustedes pueden ver en la tabla de depreciación por el método de línea recta, y lo multiplico por el número de meses, que es 12, y eso nos va a dar un valor total de meses de 60. Simplemente lo que hago aquí es dividir el valor del activo sobre los 120 meses. Eso me daría un valor mensual por concepto de depreciación de los muebles en serie de 208.333 pesos. El equipo de cómputo son 10 millones de pesos, lo divido sobre 60 y eso me da una depreciación mensual de 166.667 pesos. Por último, pues sumo los valores correspondientes y me da un total de depreciación de 375.000 pesos. Por último, pues tenemos la tabla de costos del proceso de compras. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es traer cada uno de los valores totales. Entonces, aquí ustedes pueden ver el salario personal de compras, que es de 8.572.908 pesos, ahí lo pueden ver. Vamos con el salario personal del personal relacionado de 248.073 pesos, ahí lo tienen. Los gastos mensuales de 670.000, la amortización de diferidos, que ustedes vieron que la calculamos, de 2.316.667, y la depreciación. Como ustedes pueden ver, es de 375.000 pesos. Sumamos el total de la gestión de compra, es de 12.182.647 pesos. Ahora bien, nosotros podemos aquí agregar el porcentaje de participación. Es decir, ¿qué rubros, es decir, los salarios, gastos mensuales, qué rubros están consumiendo más recursos monetarios? Entonces, note lo que hago. Voy a dividir cada uno de los valores, como ustedes pueden ver, ahí está el salario personal de compras, y lo divido sobre el total de 12.182.647 pesos. Eso nos daría, aquí tengo que cambiar el valor de la celda, daría un 70% de recursos monetarios en relación al total. Lo mismo con el salario relacionado con compras, solamente un 2%. Lo mismo hago acá con los gastos mensuales de 670.000 sobre 12.182.647 pesos. Tengo que seguirlo cambiando porque aquí no predeterminado no está. Voy a darle así a ver si ya no tengo que darle más a ese procedimiento. La amortización de diferidos de 2.316.667 sobre el total de 12.182.647 pesos. Nos daría un 19%, y la depreciación de 375.000 sobre el total nos daría un 3%. Es decir, que prácticamente el 89%, sumando el 70% de compras más el 19% de la amortización de diferidos, están consumiendo los recursos del área de compra. Entonces, eso es importante porque usted ya empieza a analizar cuál es la gestión. O sea, usted empieza a decir, bueno, yo estoy pagando esta cantidad de dinero por el salario, entonces ahora tengo que empezar a analizar cuáles son las actividades que están desempeñando estos señores para que justifiquen pues los salarios de cada uno. Entonces, mis estimados estudiantes, con este video tutorial pues damos por terminado esta charla acerca de los costos relacionados con el área de compras. Espero que este video tutorial y pues la elaboración del mismo pues sea útil para ustedes. Por su amable atención, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.